Vamos a iniciar el mensaje de este día, pero primero vamos a leer una historia en Lucas capítulo 17, versículos del 11 al 19. Lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente, lo pueden seguir en sus Biblias o aquí en la pantalla que también se va a proyectar. Una vez más, Lucas 17, del 11 al 19. Jesús siguió su viaje hacia Jerusalén y tomó un camino que pasaba entre la región de Samaria y la región de Galilea. Cuando entró en una aldea, salieron a su encuentro 10 hombres que estaban enfermos de lepra. Sin embargo, se quedaron un poco lejos de Jesús y le gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros y sánanos. Jesús los vio y les dijo: Vayan al templo para que los sacerdotes los examinen y vean si ustedes están totalmente sanos. Y mientras los 10 hombres iban al templo, quedaron sanos. Uno de ellos, al verse sano, regresó gritando: Gracias, Dios mío, muchas gracias. Cuando llegó ante Jesús, se arrodilló hasta tocar el suelo con su frente y le dio las gracias. Este hombre era de la región de Samaria. Al ver eso, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿no eran 10 los que quedaron sanos? ¿Por qué solo este extranjero volvió para dar gracias a Dios? Luego Jesús le dijo al hombre: levántate y vete, has quedado sano porque confiaste en mí. El tema de este día se llama gratitud por su gracia. Gratitud por su gracia. Todos conocemos un poco de esta historia y conocemos también por la Biblia todo el trato y todo lo que sucedía en la vida de los leprosos en aquel tiempo. La lepra, no solamente en aquel tiempo, sigue siendo una enfermedad que es devastadora en todos los sentidos. Y particularmente en esos tiempos, cuando se identificaba una persona leprosa, pues lo primero que se hacía era aislarlo totalmente, que no tuviera contacto con nadie. Y bueno, si de por sí tú como persona enferma ya estás sufriendo por el tema de lo que está sucediendo en tu cuerpo, ahora imagínate tener que librarla tú solo, porque definitivamente quedabas aislado de la familia, aislado de la sociedad. Y bueno, era una enfermedad muy, muy cruel, a veces mortal, que no solamente destruía físicamente, también, como podemos imaginar, destruía emocionalmente, se perdía toda esperanza, ¿no? Traía obviamente tristeza, traía ansiedad, preocupación, temor a morir, y no solamente había un sufrimiento personal en el espíritu, en el alma, en el cuerpo, pues también era considerada una persona socialmente enferma, alguien con quien no podías relacionarte de ninguna manera. En la historia que leímos, vemos cómo estos 10 hombres ven a Jesús y de lejos empiezan a gritarle y empezaron a clamar por misericordia. Y aquí vemos al Señor Jesús con misericordia y con gracia sanando a todos. Les dio ciertas instrucciones y ellos, mientras cumplían con esas instrucciones, dice la palabra que fueron sanados. Y el Señor obviamente no pidió nada a cambio, no exigió nada a cambio. Ellos simplemente siguieron la instrucción. Hemos aprendido a través de las diferentes enseñanzas y discipulados cómo la sanidad divina puede expresarse de diferentes maneras y el Señor Jesús sanó de muchas formas. Y aquí en este caso no fue que los haya tocado, ¿verdad? No fue como en otros momentos que, no sé, puso saliva en su mano y hizo lodo, ¿no? Con la tierra. No, el Señor sanó de muchas maneras. A veces solamente decía la palabra y la persona era sanada. Aquí en este caso les dio a ellos una instrucción, ellos siguieron las instrucciones y recibieron la gracia de Dios de ser sanos en aquel mismo momento. Y obviamente la pregunta es: ¿y qué pasó con los otros 9? ¿Se olvidaron? Yo creo que simplemente ellos estaban tan enfocados en el milagro, ellos estaban tan enfocados en la bendición que habían recibido, pero solo uno de ellos
estaba enfocado en el dador del milagro, de quién habían recibido ese milagro. Yo creo que la pregunta que hizo el Señor aquel día es la misma pregunta para nosotros. ¿No fueron 10 los limpios? ¿No? ¿Dónde están los otros 9? Y la pregunta sería, ¿y somos nosotros como aquellos 9 que disfrutamos el milagro y corremos, ¿no?, a disfrutar esa vida restaurada, esa vida bendecida por Dios? ¿O somos solamente como aquel uno que detiene su camino para tomarse el tiempo de regresar, postrarse a los pies del Señor y adorar al dador del milagro? Muchas veces hemos hablado de que las personas buscan su bendición, pero no buscan al que bendicen. Buscan la sanidad, pero no buscan al sanador. Buscan el milagro, pero no buscan al hacedor de los milagros. Así es que esta historia va a revelarnos una verdad que yo creo que es importante recordar en este tiempo, y es una verdad muy profunda, que muchas veces todos los que estamos aquí hemos disfrutado la gracia de Dios de muchas formas. La palabra del Señor habla acerca de la multiforme gracia de Dios. Creo que hemos disfrutado de muchas maneras la gracia de Dios, pero hemos olvidado agradecerle. Nos hemos olvidado de ser agradecidos. Todos los días recibimos bendiciones, que a veces ya incluso las damos hasta por sentadas, favor inmerecido, provisión, cuidado, protección, y aún así, a veces nos volvemos como aquellos 9, simplemente somos beneficiados, bendecidos, pero no agradecidos. Bendecidos, pero no agradecidos. Así es que hoy quiero hablarte un poco acerca de cómo vivir como aquel único que sí regresó, alguien que reconoció la gracia de Dios y que aprende y sabe tener un corazón agradecido. Y como bien decía Tita, en esta semana, en una de las oportunidades que tuvimos de salir temprano a caminar, a hacer un poco de ejercicio, platicábamos y ella me recordaba acerca de este mes que es especial para ella, lo mencionó hace un momento, que normalmente en noviembre, en otros momentos, en otras ocasiones, en algunas incluso reuniones de mujeres, etcétera, siempre tomaba un tiempo en el mes de noviembre, yo no sé por qué en el mes de noviembre, si sea porque se relaciona con el Thanksgiving, ¿verdad? Y que está influenciada, ¿verdad?, por la onda gringa, ¿no? O sea, porque en noviembre, pues es mi cumpleaños, ya es el cumpleaños de Beto, y entonces está muy agradecida, ¿verdad? Doble y extremadamente agradecida, y por eso es que noviembre es el mes de la gratitud para ella, no lo sé. Pero al final del día ella me recordaba que es cierto, todos los noviembres ella pues tiene este sentimiento de, como lo compartió, de poder considerar todas las bendiciones y toda la gracia que Dios ha derramado en su vida, en nuestra vida como familia, y tomar ese tiempo de acción de gracias. No nos pusimos de acuerdo, pero lo leyó al principio del servicio y todavía lo cantamos hoy en el programa de adoración, ¿no? El Salmo número 100, versículo 4, cuando dice, entra por sus puertas o entra a su presencia con acción de gracias y con alabanza. Entonces, qué importante es que nosotros siempre tengamos esa actitud, una actitud de gratitud, hasta rima, ¿verdad? Una actitud de gratitud. Hoy quiero desarrollar este mensaje en 3 partes o en 3 secciones. Todas las vamos a ver el día de hoy, pero la primera parte o la primera sección, he sentido en mi corazón hablar acerca de la gratitud por la gracia salvadora, es decir, la gracia que Dios nos ha dado de ser salvos, de haber sido hechos salvos. Y yo creo que en ese punto podríamos hablar de 3 cosas. Número 1, agradecemos porque fuimos rescatados del pecado. Quiero que leamos Efesios capítulo 2, versículos
4 y 5, Nueva Traducción Viviente, y también se va a proyectar, dice: pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, porque recuerden que la base de la gracia es el amor, que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Y a mí me llama mucho la atención cómo es enfática la palabra de Dios aquí cuando dice que estábamos muertos en delitos y pecados. No dice que estábamos enfermos en nuestros pecados o débiles en nuestros pecados y en nuestros delitos. Dice literalmente que estábamos muertos. Y yo no sé cuántos de ustedes saben, pero a un muerto no se le puede ayudar. A un muerto ya no se le puede ayudar de ninguna manera. A un muerto solamente se le podría o se le debería de resucitar. Es la única forma de poder ayudar a un muerto, resucitándolo. Y eso fue exactamente lo que Dios hizo con nosotros. Nos dio vida cuando ya nosotros no teníamos posibilidad. No estábamos enfermos, no estábamos débiles, estábamos muertos. Yo no sé cuántos se acuerdan de la historia del endemoniado Gadareno, es una historia muy famosa. Dice la palabra que aquel hombre, pues obviamente no podía librarse a sí mismo, y dice la escritura que él vivía aislado, vivía en las tumbas, gritaba, no todo el mundo le tenía miedo. Obviamente era un hombre que desde el punto de vista natural ya no tenía ninguna esperanza, pero ¿qué sucedió? Un día apareció Jesús. Y ese hombre recibió la gracia de Dios y dice la palabra que el Señor Jesús ese día lo liberó, lo transformó completamente, y en gratitud ese hombre ya restaurado quiso empezar a seguir a Jesús, quiso convertirse a partir de ese día en uno de sus discípulos, en uno de sus apóstoles. Pero fíjense lo que le dijo el Señor Jesús en Marcos capítulo 5, versículos 19 y 20. Pero Jesús le dijo: no, ve a tu casa, a tu familia, y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados de lo que les decía. Noten por favor cómo esa gratitud que había en el corazón de aquel hombre lo motivó, lo impulsó a poder testificar. ¿Qué significa testificar o dar testimonio? Es simplemente, como le dijo el Señor, hablar de las grandes cosas que Dios había hecho en su vida. Y dice aquí el texto que no solamente fue a su casa, no solamente fue a su familia, sino que a toda una región que incluía a 10 ciudades. Dice la palabra que toda la gente quedaba asombrada por las cosas que él les compartía, por el testimonio. Hemos hablado muchas veces de que no se trata de ser un evangelista, no se trata de conocer de memoria toda la Biblia, simplemente habla, testifica, comparte cuántas cosas grandes Dios ha hecho en tu vida. Y bueno, cuando nosotros recordamos lo que Dios ha hecho en nuestra vida y de dónde el Señor nos sacó, entonces obviamente esa reacción de gratitud nos impulsa a compartir lo que Dios hizo por nosotros y en nosotros. Otro aspecto que podemos hablar acerca de ser agradecidos por la gracia de la salvación es que esa salvación es un regalo, no fue un mérito, no fue algo que nosotros hayamos ganado, fue un regalo. Efesios capítulo 2, 8 y 9, me gusta en la traducción lenguaje actual, dice: ustedes han sido salvados porque aceptaron el amor de Dios. Ninguno de ustedes se ganó la salvación, sino que Dios se las regaló. La salvación de ustedes no es el resultado de sus propios esfuerzos. Así es que
La salvación no depende de ningún esfuerzo humano, no depende de nada que hayamos hecho tú y yo, no la ganamos, no la merecíamos, mucho menos la podíamos adquirir o comprar. Es pura gracia, es puro amor, dice el versículo 8. Ustedes han sido salvados porque aceptaron el regalo del amor de Dios que se manifestó en su gracia para con nosotros. Entonces también eso produce en nosotros humildad y eso produce en nosotros una gratitud constante. ¿Por qué? Porque la gracia de la salvación sigue activa en nuestra vida todos los días. ¿Se acuerdan del ladrón en la cruz? El ladrón ya no podía bajarse de la cruz. Estaba ahí crucificado junto con el Señor Jesús y otro ladrón. Todos conocemos la historia. Pero ya el ladrón ya no podía bajarse de la cruz, ya no podía intentar hacer buenas obras, ya no podía hacer nada para demostrar que él en verdad estaba arrepentido. Podríamos decir que en verdad él ya no tenía ningún futuro terrenal. Estaba prácticamente a muy pocos minutos de morir. Y aún así, allí en la cruz, el Señor le dijo, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Si queremos conocer una historia de gracia y recordar que no hicimos nada para ganarla, no la merecíamos, no la podíamos alcanzar, es el ladrón en la cruz, porque en el último momento, no importa cuál fue su vida, los delitos que lo llevaron hasta ese momento, hasta ese lugar, es ahí donde por gracia él reconoció al Señor Jesús, reconoció su amor, y donde hay gracia, siempre hay gratitud. Tú y yo podemos decir todos los días, Señor, gracias porque mi salvación no depende de mí. Es un regalo que por amor tú me has dado. Entonces, fíjense, en este aspecto de la gracia de la salvación, número 1, estamos agradecidos porque fuimos rescatados del pecado. Número 2, estamos agradecidos porque la salvación es un regalo. Pero en tercer lugar, estamos agradecidos porque somos hijos y no solamente perdonados. Y esto es algo también muy importante. En Romanos 8, 15 y 16, también me encantó la traducción en lenguaje actual porque dice, porque el espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. ¿Qué es lo que significa la palabra Abba en las otras traducciones? Papá. El espíritu de Dios se une a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. O sea, Dios no solamente nos perdonó por amor, por gracia, no solamente nos dio chance de acercarnos y ser solo sus siervos o sus esclavos, a pesar de que Él nos compró con su preciosa sangre. No, el Señor nos adoptó, nos hizo parte de su familia. No solamente perdonados, no solamente redimidos, no solamente rescatados, no solamente limpiados. Ahora el Señor nos adopta, nos hace parte de su familia y nos dice que ahora somos herederos de Él y coherederos con Cristo. A ese nivel nos pone el Señor a cada uno de nosotros. Por si alguien tiene dudas de cuánto Dios nos ama. Todos conocemos la historia del hijo pródigo. No necesitamos ni siquiera leerla. Cuando él regresó, no solamente recibió el trato de cualquier jornalero, dice la historia que el padre corre, lo abraza, lo viste, lo restaura, lo celebra por pura gracia, por puro amor. De tal manera que esa adopción que hemos recibido tú y yo es una manifestación del amor, de la gracia de Dios que produce una
gratitud en verdad profunda en nuestro corazón, porque no se trataba solamente de recibir un pasaporte al cielo, un acceso, ¿no? O el código para accesar a la presencia de Dios. No, el Señor está diciendo, todo lo que es mío les pertenece, ustedes son mis herederos, son mis hijos. Así es que la gratitud que nosotros hemos experimentado se refleja cuando vivimos como hijos que honran al Padre, no como siervos que están trabajando para ser aceptados. Que este es a veces el cambio de mentalidad que a muchos cristianos les cuesta trabajo entender. A pesar de haber recibido la gracia para la salvación, de haber sido abrazados por el Señor, de haber sido buscados por Dios, de haber sido limpiados, redimidos, rescatados y adoptados como hijos de Dios, se siguen viendo a sí mismos como siervos que tienen que estar buscando la forma de ser aceptados por Dios. Pecadores arrepentidos. El Señor no dice que seamos eso en la Biblia. Somos hijos de Dios. Esa es la primera parte, la primera sección, cuando hablamos de ser agradecidos por su gracia salvadora. Ya lo vimos, agradecemos porque fuimos rescatados del pecado, agradecemos porque la salvación es un regalo, no un mérito, y agradecemos porque somos hijos y no solamente perdonados, no solamente redimidos, somos hijos. La segunda sección de la gratitud hoy se va a enfocar en las bendiciones diarias que nosotros tenemos. Dios no solamente nos dio vida eterna, dice la palabra que el Señor nos sostiene todos los días de nuestra vida, mientras estemos aquí en esta tierra y hasta que estemos en su presencia. Entonces, en esta sección de ser agradecido por las bendiciones diarias, yo creo que en primer lugar tendríamos que ser agradecidos por la provisión diaria de Dios en nuestra vida. Como les decía, a veces ya damos por sentadas muchas cosas. Mateo capítulo 6, versículos 25 y 26, también en la traducción lenguaje actual me gustó, dice, no vivan pensando en qué van a comer, qué van a beber o qué ropa se van a poner. La vida no consiste solamente en comer, ni Dios creó el cuerpo solo para que lo vistan. Miren los pajaritos que vuelan por el aire. Ellos no siembran, ni cosechan, ni guardan semillas en graneros. Sin embargo, y esto deberíamos tenerlo grabado en nuestra mente, Dios el Padre que está en el cielo les da todo lo que necesitan. Y ustedes son mucho más importantes, ¿verdad? Que los pajaritos que están allá afuera. Gracias a Dios por los pajaritos. Nos encantan los pajaritos, pero ¿sabe una cosa? Somos mucho más importantes. Y dice la palabra que el Señor, si a ellos les da todo lo que necesitan, si el Señor es mi pastor, nada me faltará, tengo todo lo que necesito. Creo que todos conocemos el Salmo 23. Mi Dios pues suplirá todo lo que les falte. Y yo creo que todos los que estamos aquí deberíamos ser muy agradecidos porque Dios nos ha bendecido abundantemente en su provisión diaria para nosotros. Él da semilla al que siembra y pan al que come, con generosidad, con abundancia. Nos da mucho más de lo que realmente necesitamos. Entonces, si el Señor Jesús está diciendo que su Padre, que es ahora también nuestro Padre, Padre nuestro que estás en los cielos, si Jesús dice que el Padre alimenta a las aves y viste a los lirios del campo, ¿cómo no va a cuidar de nosotros que somos sus hijos? Bastaría detenernos un momento y ponernos a pensar
el alimento, el vestido, el agua, la respiración, el trabajo, la salud, la fuerza, todo es un regalo que el Señor nos da, una provisión de Dios. El claro ejemplo también de esto lo encontramos en el Éxodo, mientras está el pueblo de Israel atravesando el desierto con el maná. Todos conocemos también esa historia. Dios les daba lo necesario cada día, no más, no menos, porque el Señor sabe exactamente qué es lo que nosotros necesitamos. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, la provisión en el área que sea, no solamente en lo material, pero bueno, estamos hablando de su provisión diaria. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios sabe lo que necesitamos hoy. Yo creo que hemos experimentado aquí todos el aprender a vivir de esa forma. Espero que ya lo hayamos aprendido. Oye, ¿cómo le vamos a hacer para cuando llegue tal pago? ¿Y cómo le vamos a hacer para cubrir aquella cosa que sabemos? Y se viene lo de la colegiatura, y se viene esto, y se viene lo otro, y hay que pagar lo otro. Y en ese mismo día, en ese mismo momento, yo siempre digo, no sé. Honestamente, no sé. Digo, gracias a Dios por los que tienen un sueldo y saben que tal día van a recibir su sueldo, su cheque, lo que sea, y ya programan sus pagos y se puede decir que tienen esa seguridad. Pero al final del día, Dios es el proveedor, no es el trabajo, no es la pensión, no es el negocio, no es un cliente, no, Dios es nuestro proveedor. Porque muchas cosas pueden cambiar, pero Dios nunca cambia. De un día para otro se puede caer el sistema económico de todo un país, como lo hemos visto tantas veces, lamentablemente, en nuestro querido México. Y finalmente Dios sigue siendo nuestro proveedor, de una forma o de otra. Así es que Dios sabe lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y cuando aprendemos a agradecer por lo pequeño, nos damos cuenta que Dios ha sido fiel. Dios ha sido fiel. Otra parte que tenemos que aprender a ser agradecidos, no solamente por las bendiciones diarias, no solamente es la provisión, indiscutiblemente es su protección y su dirección todos los días. Salmo 121, un salmo que yo aprendí desde que era muy chico. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi protección viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Dice el Salmo 121 en los versículos 5 al 8 en la Nueva Traducción Viviente. El Señor mismo te cuida. ¿Qué más garantías? ¿Qué otro seguro podríamos necesitar? El Señor mismo te cuida. El Señor está a tu lado como tu sombra protectora. El sol no te hará daño durante el día, ni la luna durante la noche. El Señor te libra de todo mal y cuida tu vida. El Señor te protege al entrar y al salir, ahora y para siempre. ¿Qué mejor garantía, qué mejor seguridad que podamos decir hoy? El Señor es mi guardador. El Señor, Él es el que me cuida. Aun cuando yo no me doy cuenta, aun cuando no lo notamos. Yo a veces me imagino llegar a la presencia del Señor y decirle a algún ángel por ahí, a ver, enséñame en una pantalla, yo supongo que debe haber pantalla, no sé, el cielo, alguna forma de ver, porque dice que todas nuestras obras van a pasar ahí, no sé, ¿verdad? Yo me gustaría decirle, a ver, Señor, de alguna manera, muéstrame todas las veces que tu mano de protección estuvo sobre mi vida o sobre mi familia y que ni cuenta nos dimos. De cuántas veces tú fuiste nuestro guardador. ¿Cuántas veces tus ángeles estaban ahí rodeándonos de protección? Yo quiero platicarles, ha habido momentos en mi vida en los que no los he visto, pero sí he sentido esa protección de Dios. No los veo, pero siento, percibo en mi espíritu
ángeles rodeando mi vida o la de mi familia en momentos específicos, en tiempos específicos. Pero ¿cuántas veces ni cuenta nos damos? Damos por sentado, pues ya llegaron a la casa, ¿no? Y no sabemos cuántos ángeles tuvieron que estar ahí trabajando durante nuestro trayecto para que finalmente llegáramos con bien. La semana pasada hablamos acerca de Elías en esa crisis en el desierto, cansado, desanimado, huyendo, solo, en medio de un gran desierto, debajo de un árbol ahí, solitario, y vimos cómo Dios, aún ahí, estaba con él. Dios lo cuidó, Dios lo sustentó, Dios le dio de comer, le permitió descansar tranquilo, sin que nada lo molestara. Dios lo fortaleció. Y eso nos habla acerca de cómo Dios nos cuida, incluso cuando estamos cansados, agotados, cuando no sabemos ni siquiera qué hacer, pero el Señor está ahí con nosotros. Y tenemos que aprender a ser agradecidos, aun cuando a veces no entendemos el proceso en el cual estamos. Pero tenemos que confiar, Dios está obrando. Me gusta cómo el Señor le dice a aquel leproso que leíamos hace un momento en esta traducción, porque confiaste en mí, confiaste en mis palabras, confiaste en lo que yo te dije que hicieras. Y esa fe, ese creer, fue lo que trajo tu sanidad. Y la tercera cosa en esta sección de ser agradecido por la provisión o por las bendiciones diarias es la provisión, la protección, pero hay algo que sin duda tenemos que estar agradecidos, es por las personas que Dios usa para bendecirnos. De eso tenemos mucho también que agradecer. Filipenses 1, 3 y 4, en la Nueva Traducción Viviente, dice: personas que Dios usa para bendecirnos. Filipenses 1, 3 y 4 dice: cada vez que pienso en ustedes, le doy gracias a mi Dios. Siempre que oro, pido por todos ustedes con alegría. Yo quisiera que tomes un momento para pensar en las personas que Dios ha puesto en tu vida. Y al pensar en ellas, decir gracias, Señor, por sus vidas. Gracias porque a través de ellas tú me has bendecido, no me has sostenido, porque a través de ellas tú me has mostrado tu amor. Yo creo que todos tenemos mucho que agradecer en ese sentido. Gente que nos sostiene, que nos anima. A veces no dicen mucho, quizás, pero nos dan un abrazo, nos acompañan, están ahí. A veces nos corrigen. Tenemos que ser agradecidos. Yo creo que claro ejemplo en la Biblia es Ruth y Noemí. ¿Se acuerdan de esa famosa historia? Es toda una historia. Todo el libro de Ruth trata sobre esa historia y cómo Dios usó esa relación humana que además pareciera que no era algo tan fácil, ¿no? Una suegra y una nuera, ¿no? Que ya no tenían razón o motivo aparente de seguir juntas o de ser amigas o de cuidarse mutuamente, pero cómo Dios usó esa relación como un instrumento de restauración, de redención. Y lo que parecía solo una compañía, ¿no? Pues para que no te quedes sola, pues también para que no te quedes sola tú. No, porque incluso ustedes recuerdan que Noemí le dijo a Ruth, tú vete, ¿no? Tú no tienes ya nada, te obliga a estar conmigo. Y ahí vienen están tocando, ahí viene la famosa frase, ¿no? No me pidas, no me ruegues que me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo. Donde quiera que tú estés, ahí voy a estar. Sí, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Yo voy a estar ahí contigo. Entonces lo que parecía solo compañía se convirtió en una relación que tuvo un propósito divino. Toda esa historia de Ruth es una historia fascinante. Siempre dije,
Debería haber una película que tratara sobre Ruth. Esto es una gran historia que platicar. No sé mucho en Netflix, vimos una historia basada, ¿no? Contemporánea, pero basada en Ruth, no me acuerdo ahí ustedes la buscan, está en Netflix. Pero bueno, así es que hoy podemos tomar un tiempo para agradecer por nuestra familia, agradecer por nuestros hermanos en Cristo, nuestra familia en la fe, agradecer por los amigos, agradecer por los mentores, las personas que nos han ayudado, que nos ayudan en nuestra vida, en nuestro caminar, ¿no? Agradecer por las personas que han estado ahí, que nos han ayudado, nos han sostenido en momentos difíciles. Esta es la segunda sección. Y la tercera sección, ¿no? Sería la gratitud como un estilo de vida. ¿Y a qué me refiero con esto? Que la gratitud no es, pues un día o un mes, ¿no? De la gratitud. O nuestro propio Thanksgiving, ¿no? No se trata de eso. La gratitud no es un evento, es un estilo de vida, es una actitud y una postura espiritual continua en nuestra vida. En primer lugar, la gratitud en todo. 1 Tesalonicenses 5:18. Sean agradecidos en toda circunstancia, pues es la voluntad de Dios para ustedes los que pertenecen a Cristo Jesús. Entonces, yo sé que a veces no siempre estamos con una muy buena actitud de gratitud cuando estamos pasando por las pruebas. Ay, Señor, gracias por yo no me imagino a Daniel, ¿verdad? Diciendo, ay, Señor, gracias por estar aquí en el foso de los leones, tan hambrientos y que me están viendo con tanto apetito, ¿verdad? No creo. Tampoco me imagino a los amigos de Daniel, ¿no? Diciendo, ay, Señor, gracias, mira, qué calientito se ve ese horno. Seguro que no nos va a dar frío, ¿no? Pues no. Pero la palabra del Señor dice, sean agradecidos en toda circunstancia. Esa es la voluntad de Dios. Entonces, no siempre agradecemos por las pruebas, pero sí en medio de las pruebas, agradecemos porque Dios está ahí presente. Dios estuvo con Daniel ahí. Y no se diga, el Señor estuvo ahí en el horno de fuego y se manifestó físicamente cuando estaban los amigos de Daniel en el horno también. Entonces, otro ejemplo claro lo vemos con Pablo y Silas. Lo hemos hablado ya en otras ocasiones. Haciendo el bien, pero al final del día, en la hora más oscura, en el momento más difícil, golpeados, encadenados, estaban heridos, injustamente estaban presos, y ahí a la mitad de la noche se empezó a escuchar a este par de hombres, quizás con una voz un poco lastimosa, pero empezaron ellos a dar gracias. Y ahí, dando gracias, dice la palabra que ocurrió algo extraordinario. Se abrió la cárcel, las puertas de la cárcel se abrieron. Y esto nos enseña un principio espiritual, y es que la gratitud abre puertas, indiscutiblemente. Así es que cuando tú aprendes a agradecer en medio de toda circunstancia, tú lo que estás diciendo es, Señor, tú tienes la última palabra. En tanto, yo estoy agradecido. Otro aspecto acerca de la gratitud como un estilo de vida es que la gratitud es la vacuna o es el antídoto en contra de la queja. Porque siempre, ¿cómo nos gusta a veces quejarnos en lugar de ser agradecidos? Filipenses 2:14 dice, hagan todo sin quejarse y sin discutir. Y obviamente vivimos en un mundo y estamos rodeados de gente a la cual cómo le gusta quejarse, es lo normal. Es increíble que hay personas a las que les preguntas, oye, ¿cómo estás? Y lo primero es, no, pues es que todo está del cocol. Y empieza ahí toda la letanía de todas las cosas por las cuales hay que quejarse.
Lo bueno es que ninguno de nosotros, ¿verdad? Yo veo sus caras y digo, no, nosotros no somos de los que nos quejamos, ¿verdad? Muy bien. Pero vivimos en un mundo donde la queja es lo normal. Es difícil no quejarse. A mí en lo particular, créanme que me cuesta mucho trabajo cuando veo las noticias y veo lo que está pasando en nuestro país. Qué difícil es no quejarse. A veces fallo, la verdad. No solamente fallo, me preocupa lo que está pasando. Pero cuando nosotros aprendemos a cambiar nuestra queja por gratitud, eso trae luz en medio de la oscuridad. El ejemplo bíblico que podemos usar, no lo vamos a leer, todos lo conocemos, la famosa historia de Números 13 y Números 14 en la Biblia, cuando van aquellos espías, ven la tierra prometida y, oh, problema, ¿no? Los gigantes que habitaban en aquel tiempo la tierra prometida. ¿Y qué sucedió en Números 14? Todo el pueblo de Israel, a excepción de Josué y Caleb, todo el pueblo de Israel empieza a murmurar. Habían visto los milagros. Milagros, esa generación vio milagros extraordinarios. Pero ¿qué hizo la queja? Noten lo que hizo la queja. La queja les trajo una pérdida de fe. Perdieron su fe y no solamente perdieron la fe, perdieron la promesa, perdieron la bendición. Por estarse quejando, ellos perdieron lo que Dios les había prometido. ¿Qué es lo que aprendemos de esto? Es que la ingratitud y la queja siempre hace ver gigantes a los problemas. No importa de qué tamaño sean los problemas, siempre los vemos gigantes. Vemos gigantes a los problemas y pequeño a Dios. Pero la gratitud hace todo lo contrario. La gratitud nos hace ver cuán grande es Dios. Y todos lo verán, dice el canto, ¿eh? Cuán grande es Dios. Cantaré cuán grande es Dios. Cuando tú empiezas a exaltar a Dios, los enemigos, los problemas, las dificultades, los desafíos empiezan a verse así. Chiquitos, 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 chiquitos. Entonces, ya vimos que la gratitud abre puertas, pero la ingratitud cierra las puertas. La queja cierra las puertas. Y obviamente, para ir concluyendo, la gratitud, el tercer aspecto, ¿no? de ser agradecidos por las bendiciones diarias, es que la gratitud honra a Dios. El que tú tengas un estilo de vida de gratitud es algo que honra a Dios. El Salmo 50, versículo 23 dice, pero el dar gracias es un sacrificio, dice el Señor, que verdaderamente me honra. Si permanecen en mi camino, les daré a conocer la salvación de Dios. Cuando nosotros entendemos qué está diciendo el Señor en este texto a veces el ser agradecidos o tener acciones de gracias puede representar un sacrificio. Hemos hablado en otras ocasiones lo que es el sacrificio de alabanza. Cómo levantar tu voz en adoración, en alabanza, en gratitud, cuando estás en medio del dolor, cuando estás en medio de la prueba, cuando estás en medio de una circunstancia difícil. Qué complicado es levantar tu voz en adoración y en acción de gracias. Pero el Señor dice, el que sacrifica acción de gracias, verdaderamente me honra. Y si ustedes hacen eso, si permanecen en mi camino, el Señor dice, van a ver mi salvación. Porque esa actitud que honra a Dios hace que Dios honre al adorador, al agradecido. Lo vimos en la historia de hoy. El leproso, el único que volvió. 10 fueron sanados, pero solo uno regresó a dar gracias. La diferencia, amados, no fue el milagro, fue la respuesta del corazón. Esa fue la diferencia. Así es que para concluir, yo quisiera, antes de dar el cierre, recordarles los puntos que hemos visto hoy. Muy bien, rápido. En la primera sección hablamos acerca
de tener gratitud por la gracia salvadora de Dios, y vimos 3 cosas. Agradecemos porque fuimos rescatados del pecado. 2, agradecemos porque la salvación es un regalo, no un mérito. 3, agradecemos porque somos hijos y no solamente perdonados. Después estuvimos hablando la segunda sección acerca de ser agradecido por las bendiciones diarias. Número 1, agradecidos por la provisión diaria. 2, agradecidos por su protección, su dirección. Y 3, agradecidos por las personas que Dios usa para bendecirnos. Y la tercera parte es la gratitud como un estilo de vida. Y aquí vimos, número 1, gratitud en todo, en toda circunstancia. 2, la gratitud es la vacuna o el antídoto contra la queja. Y número 3, la gratitud honra a Dios. Así es que, amados, dicen por ahí que la gratitud es la memoria del corazón. Porque no importa cuál sea la circunstancia que tú estés viviendo hoy, cuando tú miras hacia atrás y puedes hacer una reflexión de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, tú podrías decir, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hay que ser agradecidos. Si no hubiera sido por su mano, no sé dónde estaríamos hoy. No estaríamos aquí. En esa película que trato de imaginar que podríamos llegar a ver un día, ¿cuántas veces hemos visto la mano del Señor en nuestra vida? En nuestras casas, en la vida de nuestros padres, de nuestros hijos, en la vida de nuestros hermanos, en nuestra propia vida. Aquellos 10 leprosos tuvieron un encuentro con el Señor Jesús. Ya vimos que los 10 fueron sanados por pura gracia. El Señor los sanó por gracia, ¿no? Pero vimos cómo la gratitud transformó ese momento o ese milagro en un momento de adoración. De tal manera que yo quiero invitarles a que hoy, así como Tita me recordó en la semana, que hoy nosotros podamos hacer lo mismo que hizo aquel samaritano. El único que volvió, ¿no? ¿Qué hizo? Vino, se postró. Esa parte es importantísima porque eso habla de adoración. Él regresó gritando, diciendo, gracias Dios mío, muchas gracias. Pero dice la Biblia que en cuanto llegó a donde estaba el Señor Jesús, ¿verdad? Se postró delante de él. Ese es un acto de adoración. Y dice la palabra que él presentó esa adoración como una ofrenda. ¿Se acuerdan lo que leímos del Salmo 50? El que ofrece gratitud, ¿no? Me honra, dice el Señor. Así es que podemos hacer un alto, ¿no? Yo sé que somos muy bendecidos, yo sé que tenemos tanto que agradecer, que Dios ha hecho tanto por nosotros, que disfrutamos hoy en día de tantas bendiciones, que yo no sé si es necesario de repente parar todo, ¿no? Como aquel samaritano, y simplemente rendirnos, postrarnos delante del Señor y decirle, Señor, reconozco tu gracia en mi vida. Gracias, Dios, muchas gracias por todo lo bueno que has sido con nosotros.